Are we going now? Vamos a hablar del hidrógeno, que con tanta pandemia de coronavirus hace un tiempo que no abordamos este combustible, esta tecnología, porque como elemento químico es otra historia, aunque todo está relacionado. Me decía hace poquitos días un amigo que entiende de esto, ¿no habláis del hidrógeno o qué? ¿No habláis en el programa? No sé qué expresión utilizó. Es que el hidrógeno está ahora mismo on fire, podríamos decir. No sé si dijo eso. Lo de on fire es cosa mía. Y no sé si está bien utilizada la expresión, porque ahora mismo no sabría decirles personalmente si el hidrógeno se quema o no se quema. El caso es que, vamos a afianzar conceptos y vamos a comprobar dónde está el hidrógeno ahora mismo estratégicamente, como fuente de energía sostenible, como mercado incluso, cómo tenerlo, hacerlo escalable, hacerlo capaz de verdad de mover el mundo de una forma sostenible, que es lo que nos interesa. Marcos Rupérez, ingeniero consultor de hidrógeno y emprendedor. Rupérez o Rupérez. Rupérez. Los Rupérez son muy famosos en tu sector, hay muchos en la prensa. Es española, creo, por experiencia. Rupérez, no Ruiz. Marcos Rupérez, ingeniero, consultor de hidrógeno y emprendedor. Marcos, buenas noches y bienvenido. ¿Cuánto tiempo, Marquitos? Ya. Marquitos. Hace ya días que no lo veíamos todavía. Sí. Tanta pandemia. Oye, además con lo a gusto que charlamos siempre contigo, sí. pero bueno, esto... la pandemias mediante y otras cosas, pero bueno, como quedan muchas noches, muchos ágoras por delante, yo siempre me voy guardando buenos testimonios y buenos amigos. Eso es. Hasta que me llamáis una noche o me ponéis un WhatsApp en el teléfono y me decís, pero Marcos, es que no estamos hablando del hidrógeno, ¿qué pasa aquí? Y no es que yo quiera hablar de mi libro, que también, pero no, sobre todo porque ahora mismo el hidrógeno, concretamente ahora hay una especie de boom, está on fire, sí arde, está bien dicho on fire porque sí arde. El hidrógeno es un combustible. ¿Ves? Sí, es que voy aprendiendo cosas. Sí, está bien dicho. Arde mucho, además. Quema más que otros fuegos. Y sí, el tema es que ahora está muy... Bueno, estamos llegando a un momento en el que se está avanzando muy fuerte la tecnología de hidrógeno. Que no has venido a hablar de tu libro, o tu libro se lleva ahora porque es verdad, hemos googleado, buscado noticias, y que sí está, bueno, no exactamente on fire como estamos diciendo nosotros, pero que sí es un momento importante. Sobre todo, ya sabes que mi libro son muchos libros, entonces hablo de mi libro casi siempre porque son muchos libros, hago muchas cosas. No, pero el hidrógeno, obviamente, sí, lo que tú dices, ahora mismo, incluso gente que no está en el sector renovable o en el sector tal, se está dando cuenta que ahora mismo hay un movidón, porque básicamente el movidón, por decirlo de una manera un poco así, es que por lo menos Europa ha decidido que va adelante con esto. En el New Green Deal, este famoso, el hidrógeno es una de las apuestas, y hasta ahora siempre había sido más bien una promesa, una cosa que escuchábamos, que igual funcionaba, que tenemos gente por aquí, yo que sé, en Aragón, Fundación Teléfono Aragón haciendo cosas, que tenemos gente en varios sitios, no solo aquí en Aragón, y entonces, pero nunca es como, bueno, siempre son gente, pequeños núcleos, ¿no? Y ahora parece que la sociedad entera va a apostar por el hidrógeno a nivel energía. Y no nos engañemos, que se va a poner dinero y sobre la mesa. Hay una hoja de ruta también aprobada por el gobierno de España. Hay una hoja de ruta que no deja de ser una transposición, por así decirlo, del plan europeo. Una hoja de ruta que, si no me equivoco, 1.000 millones al año van a invertir públicos durante los próximos 10 años, aproximadamente. O sea, creo que son 10.000 millones, 9.000 o algo así, hasta 2030. ¿Pero en España? En España. ¿Solo en España? Solo en España, sí. En Europa no sé cuánto es, pero ese es el presupuesto de la hoja de ruta española. Y bueno, aquí hay otro dato. Los expertos de Goldman Sachs resaltan que la estrategia europea de hidrógeno verde tiene como objetivo movilizar 400.000 millones de euros hasta 2030. Para 2050 estiman 2 billones de euros de inversiones atraídas al hidrógeno verde. Y sí, Goldman Sachs no es nada sospechoso de ser ecologista, ¿eh? O sea, no sé si sabéis lo que es Goldman Sachs, pero Goldman Sachs es el banco de inversión más grande del mundo. Y es típica de estos bancos como la familia Rockefeller. O sea, que si habla de hidrógeno no habla porque sean hippies, ¿no? Hablan porque ven que va a haber business y que eso viene, básicamente. Y claro, cuando hay polos instituciones que ponen el dinero y los recursos sobre la mesa, claro, esto también moviliza al sector privado porque quiere hacer... O sea, es una combinación de las dos. Es una combinación de que, por un lado, a ver, entendamos un poco qué es la economía de hidrógeno como su global, ¿no? Ahora mismo hay un cambio climático, ¿vale? Como base, tendemos a hacer una sociedad descarbonizada, es decir, estamos intentando emitir menos CO2, y eso implica electrificar todo, porque las energías renovables generan solo electricidad, entonces todo tiene que
de alguna manera, esas energías renovables tenemos que potenciarlas y conseguir que suministren toda la energía a la sociedad. O sea, hay que dar salidas a la electricidad. Claro, entonces para muchas de las aplicaciones que hoy en día son con combustible fósil, pues el hidrógeno es una opción. ¿Por qué? Porque pues, el hidrógeno se genera con energías renovables. Entonces es un combustible que se genera con energías renovables. Como me he aprendido la lección, vamos a ir paso a paso. Vale. Porque es importante, yo creo que es importante, Marcos, que nos hagas una aclaración y que lo respondas. No es una fuente de energía renovable en sí mismo, es un vector energético. Y esto es importante diferenciar. Esto es muy importante y es un error súper común. Veréis todos, chicos, veréis pero, todas muchas pensad- noticias que pondrá el vector, el hidrógeno, la fuente de energía del futuro. No es una fuente de energía. Hace unos años, cuando se hablaba del hidrógeno y veíamos las presentaciones que se hicieron aquí en el Departamento de Industria, que veíamos un coche y pensábamos que funcionaba con hidrógeno, no es tal cual así. Bueno, sí, el coche funciona con hidrógeno, pero el hidrógeno no es una fuente de energía. Es decir, una fuente de energía es algo Funciona que... con electricidad, ese coche en realidad. No. Sí, pero le echas hidrógeno. Quiero decir, el coche sí que podría decir que la fuente de donde le proviene la energía es el hidrógeno. Lo que pasa es que una fuente de energía a nivel global es un sitio de donde obtienes energía. Del hidrógeno no obtienes energía. El hidrógeno es una manera de almacenar molinos eólicos, es una manera de almacenar placas solares, es una manera de almacenar electricidad generada por otro. El eólico sí es una manera de obtener energía. ¿Por qué? Porque ¿Pero por qué? Porque, a ver, explícanos esto. Bueno, porque ¿Cómo es el básicamente... recorrido del hidrógeno? Bueno, el recorrido de hidrógeno es, tú generas energía eléctrica renovable y con esa electricidad haces lo que hacíamos en el colegio, de meter electricidad en un vaso de agua que genera burbujitas. Esas burbujitas son hidrógeno. ¿Qué estás haciendo? Almacenar energía eléctrica en energía química del hidrógeno. ¿Qué puedes usar en otros momentos? Y esto primero, soluciona uno de los problemas de la energía solar o eólica, que es que no siempre produce. Entonces la almacenas. Lo que haces es almacenar esa energía para cuando no haya viento, usarla en aplicaciones en las que no podrías usar electricidad a veces. Por ejemplo, un camión. Porque el camión puede usar una electricidad directamente, no se puede usar o baterías, almacenar en baterías, o almacenar en hidrógeno. ¿Vale? Ahí hay dos vías, ¿no? Pero cada vía tiene sus ventajas e inconvenientes. Las baterías de litio también es una manera de almacenar energía eléctrica, pero tiene unas limitaciones diferentes y el hidrógeno tiene otras. Entonces son dos complementos diferentes, el coche eléctrico o el vehículo de hidrógeno, que ayudan a la descarbonización. Pero perdona que te reconduzca, Marcos, estás hablando del hidrógeno verde, porque hay un hidrógeno gris, o sea, el hidrógeno se puede obtener ya con fuentes con gas, con fuentes de energía que, claro, no nos solucionan el problema de las emisiones, Claro. porque tú estás utilizando combustibles fósiles para generar. Yo hablo siempre de hidrógeno verde porque, claro, esto es una opinión personal, para mi gusto es el único que tiene sentido. Porque si nos ponemos a hacer coches de hidrógeno, que el hidrógeno viene de gas natural, pues para eso usamos el gas natural directamente. Sí que es verdad que hay una cierta Porque tendencia... también hay coches que funcionan con gas. Sí, lo que pasa es que esos no aportan nada, eso también es opinión mía, y estos son datos, y es que los gases de gas natural no aportan nada respecto a la gasolina. O sea, emiten un 10% menos, creo que es. Bueno, bien, vale. Vamos a cambiar todo el parque para que emita un 10% menos. Ya que hacemos el esfuerzo, hagamos el esfuerzo para algo que realmente sirva, ¿no? Entonces, esa es mi opinión, esa es una opinión. Hay gente que opina que no. Y en el hidrógeno pasa un poco lo mismo, y es que hay una tendencia hacia que también podemos hacer una transición hacia coches de hidrógeno, o hacia vehículos de hidrógeno, coches igual no, igual más camiones, pasando por generar primero el hidrógeno con gas natural y después renovable. ¿Por qué? Porque generarlo con gas natural es más barato que generarlo con energía renovable. Entonces, yo soy más de la opinión que... Pero no te acaba de convencer eso. Bueno, porque A ver, es pero una transición, Pero simplemente. para digamos, obtener ese hidrógeno se está emitiendo CO2 a la atmósfera. Si lo haces con gas natural, seguro, claro. Pero si lo haces con electricidad, no. ¿Y por qué se emite? Bueno, porque al final el CO2 es una molécula, el metano, que es el gas natural, es una molécula que es CH4, si no me equivoco, y por tanto, para sacar el H, la C se tiene que ir a algún lado. ¿Y la C a dónde se va? A juntarse con uno y hacer un CO2. O sea, no Básicamente. es hidrógeno obtenido de gas. Es hidrógeno De obtenido gas de gas. natural, sí. Entonces, ese es un hidrógeno, ahora mismo es el hidrógeno que se usa. ¿Para qué se usa ese hidrógeno? Es que claro, todo esto es un mundo muy amplio, ¿no? El hidrógeno también ahora mismo se plantea como sustituir el hidrógeno que ya se usa en el mundo. Y el hidrógeno que ya se usa en el mundo se usa para hacer fertilizantes, para hacer donuts, ¿sabes las plazas hidrogenadas, estas Sí, tan malas? sí, Pues sí. esas las hace el hidrógeno, porque le meten hidrógeno. Para todo ese tipo de cosas, en procesos industriales, de diferentes industrias, se usa hidrógeno, que se usa de gas natural. Entonces también se está planteando descarbonizar eso. Es decir, que las plantas de fertilizante de Fertiberia,
por ejemplo, que es una empresa muy grande española de fertilizantes, usen hidrógeno verde. Y así dejas de emitir parte del CO2. Por ejemplo, esa es otra parte del hidrógeno que se está potenciando mucho ahora. De hecho, en el plan nacional, lo que se va a hacer sobre todo es eso. No coches, ni vehículos. Eso es lo que se va a hacer sobre todo. Generar hidrógeno verde para sustituir el hidrógeno, no sé si azul. Azul es cuando viene de gas natural, gris es cuando viene de carbón, verde es cuando viene de renovables, es un poco así, hay muchos cosas. Oye, y para obtenerlo del gas, ¿necesitas también energía por otro lado? Porque... no necesitas energía por otro lado. O sea, no algo relevante. O sea, sí necesitas probablemente, pero no algo relevante. O sea, la energía se necesita para sacarlo del agua, ¿no? Correcto, porque el gas, claro, porque el agua no tiene energía. Entonces hay que aportarle energía eléctrica y mucha para partirla. Pero el gas natural es una fuente de energía en sí. Entonces lo que estás haciendo es transformar esa energía en hidrógeno. Pero ya hay energía. En el caso del agua, es que el agua no pinta nada, entre comillas, en la ecuación energética. Lo que estás haciendo es transformar energía eléctrica en energía química. ¿Sabes? En el otro caso es química a química. Es de gas natural a hidrógeno. ¿Sabes? Entonces por eso no hay que aportar energía, porque el aporte de energía es el propio gas. Claro. Sin embargo, en el otro caso, el agua no tiene energía. El agua le puedas con un mechero, no arde, no, o sea, no... En el otro caso es lo que hablamos, ¿no? El hidrógeno sirve como almacenamiento. O sea... El hidrógeno sirve como almacenamiento, correcto, en el otro caso. En el caso del gas natural no es como almacenamiento, es como una transformación de un combustible en otro. En el caso del almacenamiento es el hidrógeno verde. Por eso el hidrógeno verde es lo que cuando se habla de hidrógeno se habla de... Siempre se habla en el largo plazo de hidrógeno verde. Puede haber gente que piense que en el medio plazo, en el intermedio, hay hidrógeno azul de gas natural. Vale, pues puede ser. Pero el objetivo final siempre es hidrógeno verde. El hidrógeno azul a largo plazo no tiene sentido. Y otro factor importante que por cierto, los colores son una ilusión. El hidrógeno es transparente siempre. Estas son etiquetas, ¿no? Sí. Depende de cómo lo llevemos o cómo lo utilicemos. Transparente siempre. Y importante también es que, por ejemplo, las renovables dicen esto, lo que hablas, pues no siempre hay viento, no siempre hay luz, lógicamente, y muchas veces, y después al revés. Yo creo que hay que mirarlo al revés. Muchas veces se podría producir mucha más electricidad, pero no se demanda en ese momento. O sea, es una manera de que se esté produciendo siempre y parte de esa energía, dicen las renovables, pues utilizarla para eso, para deshacer esa molécula de agua y después volver a recuperar. El tema es que así, mucha gente te dirá, bueno, pero eso ya se puede hacer con batería, ¿no? Entonces dirás, el hidrógeno, aquí hay, con todos los mundos, hay de tractores, hay de todo, en el hidrógeno también lo hay. Entonces, la gente que te dirá, pues es que también se puede hacer con baterías. Y yo, que intento ser objetivo, yo no soy un fan del hidrógeno, yo intento aportar lo que el hidrógeno tiene que aportar y lo que la batería tiene que aportar. Lo que aporta el hidrógeno respecto a una batería es que el hidrógeno almacena mucha más cantidad en menor peso, por así decirlo. Entonces, hay aplicaciones... ¿Cómo sería esto? ¿Cómo se almacenaría? Por ejemplo... Es un poco más gráfico. A ver, ¿cómo se almacena el hidrógeno? El hidrógeno se almacena como un gas, el hidrógeno se comprime y se mete en botellas como de gas natural. O sea, la electricidad que produce un molino, por ejemplo... La electricidad de molino, viene de los cables. Y hay como un aparato que tiene muchas membranas y agua. Entonces, esa membrana le aplicas electricidad por dos sitios, positivo o negativo, por así decirlo. Sí. Y por un lado de la membrana aparece oxígeno, por el otro lado aparece hidrógeno. El hidrógeno lo guardas. ¿Cómo lo guardas? Pues lo comprimes con un compresor y lo guardas en la botella. Esto es importante, que es peligrosillo, pero bueno. Es peligrosillo relativamente, como el gas natural, más o menos, realmente. Es peligrosillo, es un combustible. Explosiona. Es decir, si coges esta habitación, la llenas de hidrógeno y le metemos con un mechero, pues la haríamos parda. Sí, pero si lo hacemos con gas natural, también la haríamos parda. Entonces, sí es peligroso, pero es peligroso, pero no especialmente más. Tenemos el hidrógeno en esas bombonas, por así decirlo, y eso se puede llevar, como dices, más en un camión que en un coche, ¿no? De momento. Porque... no por nada, en un coche se puede perfectamente. Con esas bombonas lo puedes llevar donde quieras y utilizarlo cuando quieras. Para donde quieras, eso es correcto. Eso es la ventaja que te ofrece, ¿no? Eso es. Pero, por ejemplo, como todo el mundo tenemos, como el coche es un vector y es fundamental en la movilidad, es central en la movilidad, supongamos que inventamos una pila de combustible muy eficiente, claro, tienes que, digamos, ponerle las bombonas para eso, reconvertirlo otra vez en electricidad y que funcione nuestro coche eléctrico a base de pila de combustible. La pila de combustible es el elemento, eso es correcto, lo he dicho muy bien. La pila de combustible es el elemento que transforma el hidrógeno en electricidad. Entonces, todos los coches de hidrógeno, o todos los vehículos, o todas las aplicaciones de hidrógeno, suelen llevar, o llevan, una pila de combustible y un depósito de hidrógeno de ese que hemos generado antes. Sí. Y lo que hace el vehículo es ese hidrógeno ir transformándolo en continuo en electricidad. Entonces, un coche de hidrógeno es un vehículo eléctrico de rango extendido con hidrógeno, o un vehículo híbrido de hidrógeno, porque es eléctrico siempre, ¿sabes?
Ahora que veis híbridos, los híbridos llevan una batería y llevan un motor de combustión que les genera electricidad. Pues en lugar de llevar ese motor de combustión, llevan una pila de combustible y de hidrógeno, básicamente. Qué bueno. En 2050 dice la Unión Europea que el hidrógeno podría suponer un 14% del mix energético frente al 2% actual. Estos son palabras mayores. Claro, ahí es donde he dicho que ahora la cosa está en serio. Para cerrar, ¿y tú qué piensas? ¿Cómo lo ves? Venga, abres la ventana, Yo creo se que pasa ahora- la pandemia de coronavirus, vamos a ser optimistas. Bueno, el coronavirus al hidrógeno en sí no le afecta mucho porque el sector energético está ya on fire ahora mismo. El coronavirus va para arriba. Entonces, ¿cómo lo veo? Lo que veo es que ahora mismo ha llegado la hora de la verdad del hidrógeno. La hora de la verdad, llevamos años y años teorizando y haciendo investigaciones profundas. Y ahora ha llegado la hora de la verdad, la de ponerte sobre la mesa y decir, bueno, venga, vamos a poner máquinas, a ver qué tal. Y ahora se va a demostrar con dinero público, en un origen, igual que se hizo en un origen con la fotovoltaica, la viabilidad en cada aplicación que tenga. Tiene viabilidad seguro. El tema es, pues los de los camiones, vale, hacer un cambio de hidrógeno. ¿Funciona o no funciona? Los de los coches. Y entonces se va a ver realmente dónde tiene aplicaciones. Es el momento de la verdad. Esa es la realidad. Y entonces, ¿cuándo? En los próximos 10 años, no mañana. Sí, ¿sabes? estamos hablando de horizonte 2030, 2050. 2030. De aquí a Pero es que 2030 se va 2030 a no ver. es nada. Es que 2030 no es nada. De aquí a 2030 va a haber una implantación fuerte de hidrógeno, piloto a nivel global, sino vamos a ver si funciona. Vamos a ver qué aplicaciones realmente tiene la sociedad, porque ahora hemos teorizado, hemos hecho muchos coches, hemos hecho muchas cosas, pero de momento no hay coches. Vamos a ponerlos en la calle a ver si tienen una utilidad, tienen un mercado. Vamos a poner camiones, vamos a poner hidrógeno renovable. Todo eso van a desarrollarlo y sobre todo es el momento de las economías de escala. Ahora todo eso es bastante caro. ¿Por qué? Porque se produce una unidad. Entonces ahora llega el momento de la economía de escala, el momento de que los electrolizadores se fabriquen a miles. Es la máquina que fabrica hidrógeno. Que las pilas de combustible se fabriquen a miles y ver qué capacidad de reducción de costes hay, qué capacidad de implementación. Eso es lo que se va a venir ahora. Ya no estamos en más de básico. ¿Cómo llevas tus proyectos al margen del hidrógeno? Bueno, ahora mismo, justo como hay tanto boom de hidrógeno y yo sé bastante de hidrógeno, cosa que no he podido aprovechar en mi vida mucho, ¿por qué? Porque no había mucho trabajo de hidrógeno, ahora me llama mucha gente. Entonces ahora casi trabajo de hidrógeno, ahora estoy haciendo para centros de investigación españoles, aragoneses, vascos, consultoría, ayudándoles a desarrollar camiones, autobuses, estaciones, o sea, cosas que me llaman, y les hago consultoría y les ayudo. Y sobre todo me refería a ese Ah, centro de bueno, innovación es que- rural. sí, Pero bueno, vienes otro día y me lo cuentas. sí, por la correcto. noche. Eso estamos ahora preparando y promoviendo el primer centro tecnológico empresarial rural en el pueblo de Ansó, seguramente, bueno, casi segurísimo. Y Después de hacer la ruta por todos los a ver, pueblos es un proyecto que hemos ideado, es nuestra aportación, nuestra idea para cambiar el desarrollo rural, es nuestra opinión de cómo se podría hacer y estamos buscando, a través de esto es una ONG, esto es un proyecto a margen de implantación. Por eso cuando me has preguntado te hablo de mi trabajo, porque esto no es mi trabajo, esto es una asociación que hemos creado que se llama Desarrollo Tecnológico Rural, que tiene una web que se llama movimientotecnologicorural.org. Estos somos Pedro García, que es el que hicimos la ruta en bici, yo y José Luis Pina, y que estamos promoviendo una idea de hacer un centro tecnológico para atraer gente de todo el mundo a trabajar tecnológicamente desde los pueblos de Aragón. Una idea que da para otro capítulo. Correcto. Así que hasta la próxima. Marcos Rupérez, qué placer tenerte aquí. Un abrazo, Marcos. Gracias, de verdad. Chao. Qué guay. Are we going now? It was a peaceful night till you walked in, causing a scene.